3, 2, 1. ¿Están preparados? Muy buenos días con todos los presentes, a la magíster Maritza Elías Collante y compañeros en general. Es un placer saludarlos en este momento, en este espacio de análisis y reflexión crítica, sobre un cuento muy apreciado que es Viaje alrededor del porvenir, de nuestro gran autor peruano César Vallejo, el cual busca establecer un puente entre la literatura y los derechos humanos, los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el ODS 10, que busca reducir las desigualdades dentro de los países, y entre ellos el ODS 16, que promueve una sociedad más justa, pacífica e inclusiva. En este video analizamos cómo a través de una narrativa ambientada hacia el futuro, el autor César Vallejo critica estructuras sociales que hoy siguen existiendo en nuestra realidad, como la desigualdad de género, la exclusión de los demás, de los más vulnerables, y el abuso de poder. Bueno, este trabajo es más que una reflexión literaria. Es una denuncia simbólica que sigue vigente y a su vez nos invita a cuestionar las bases de nuestra propia sociedad. Porque el pensamiento crítico también nos acerca a la transformación que queremos compartir en esta frase motivadora. Solo una sociedad que reconoce sus errores puede construir un futuro más justo. Only a society that acknowledges its flaws can build a fair future. Somos el equipo Familia Vallejiana número 7. Tenemos de integrantes a Espinosa Malqui César, Huarca Alba Rocher, Mautino Díaz Fernando, Quille Solís Catherine, Ramírez Alcócer Dayana y mi persona, Yaret Salazar Paredes. El abuso de poder en Viaje alrededor del porvenir. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892 y es considerado uno de los más grandes poetas y escritores de la literatura hispanoamericana. A lo largo de su vida, fue testigo de profundas injusticias sociales, lo cual marcó su obra como fuerte compromiso humano, político y existencial. Además de poeta, también fue periodista, ensayista y narrador. Vivió en Europa muchísimos años y falleció en París en 1938 en medio de una Europa convulsiva por guerras y tensiones sociales. Su cuento, Viaje alrededor del porvenir, escrito en 1932, es un gran texto visionario donde imagina una sociedad futura profundamente desigual, rígida y deshumanizada. Una crítica anticipada que lamentablemente aún tiene eco en nuestra realidad actual. Esperemos que este material que vamos a observar no solo les ayude a comprender mejor la obra de Vallejo, sino que también te invite a reflexionar sobre los desafíos sociales que aún enfrentamos como humanidad. Ahora, sin más preámbulo, acompáñanos a vivir este viaje alrededor del porvenir. En el cuento de César Vallejo, Viaja alrededor del porvenir, se evidencia una clara preferencia de un hijo varón sobre una hija mujer, donde don Julio, el patrón de la hacienda, le ofrece una recompensa al administrador si logra concebir un hijo varón. A su vez, en el relato se evidencia una especie de jerarquía, donde don Julio es el que tiene más poder, puesto que él tomaba las decisiones sin contar con la participación de nadie más. Por lo tanto, en estas circunstancias muestra que no existe una sociedad justa e inclusiva, siendo las mujeres y los trabajadores los más perjudicados. Descripción de dos situaciones de desigualdad e injusticia presentadas en el cuento. En el cuento se puede apreciar una situación de injusticia, la cual se evidencia cuando el administrador, por complacer al patrón
asegurar su puesto y obtener un aumento salarial, decide negarle el pago correspondiente a un grupo de obreros. Esta acción injusta se refleja en la frase: total, unos cientos de soles ahorrados para la hacienda. Asimismo, se presenta una situación de desigualdad, evidenciada cuando el patrón, don Julio, le ofrece al administrador una recompensa de 10.000 soles, tan solo si logra procrear un hijo varón. Esta situación refleja una preferencia injustificada por el sexo masculino y una visión machista que devalúa el género femenino. El patrón lo expresa con las palabras: anda tú, hace un único muchacho, si tú hace un chico home, yo te legalo de 1.000 soles. Ya, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Mi nombre es Fernando y a continuación daré el análisis de dos casos actuales relacionados con situaciones de desigualdad e injusticia en la obra Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo. Como primer punto tenemos la desigualdad en el acceso a la salud en comunidades rurales del Perú. En diversas regiones rurales del Perú, especialmente en los Andes y la Amazonía, la población sigue enfrentando graves carencias en el acceso a servicios de salud. Según la Defensoría del Pueblo, en el año 2022 existen centros de salud que operan sin personal médico permanente, con infraestructura inadecuada y sin equipamiento esencial. Esto afecta especialmente a poblaciones indígenas, mujeres embarazadas y niños, lo que genera una brecha profunda entre las zonas urbanas y rurales del país. Esta situación se vincula con las denuncias de César Vallejo en la obra Viaje alrededor del porvenir, donde el autor expresa su preocupación por un sistema que deshumaniza al ser humano y perpetúa las desigualdades sociales. Vallejo plantea una crítica profunda hacia la indiferencia estructural que condena a los pobres al sufrimiento, lo que se refleja en el abandono de derechos fundamentales como la salud. Y como segundo punto tenemos la migración venezolana y xenofobia en América Latina. Desde hace más de 10 años, millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país y a buscar refugio en naciones vecinas como Perú, Colombia y Ecuador. Eh, Aunque escapan de una grave crisis humanitaria, muchos de ellos enfrentan nuevas dificultades en los países de acogida, como la discriminación, la xenofobia y la falta de oportunidades laborales. La Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, en el año 2023, señala que, incluso con documentos en regla, los migrantes venezolanos suelen ser estigmatizados, explotados en el ámbito laboral y excluidos de servicios esenciales. En ese contexto, la obra de César Vallejo resulta especialmente pertinente. Él denuncia en sus escritos el dolor compartido por los sectores más marginados y plantea una ética basada en la compasión y la solidaridad. Para Vallejo, los sufrimientos humanos no deben entenderse desde barreras como la nacionalidad o la clase social, sino desde un sentido profundo de unidad humana. La hostilidad hacia los migrantes contradice este ideal de fraternidad. Frente a la indiferencia y el rechazo, Vallejo nos insta a responder con empatía, reconociendo en el otro un reflejo de nuestro propio dolor. Buen día, profesor y compañeros. Soy el alumno Huarca Alba y les voy a explicar los valores de la igualdad y justicia en la contribución al logro de las ODS 10 y 16 como estudiantes universitarios. Como estudiantes universitarios es esencial promover los valores de igualdad y justicia fundamentales para alcanzar los ODS 10 y 16. El ODS 10 busca reducir desigualdades y el 16 construir sociedades más justas e inclusivas. Desde la universidad podemos fomentar una cultura de respeto, inclusión y equidad, promoviendo el pensamiento crítico y la acción social. La igualdad nos invita a valorar la diversidad y rechazar toda forma de discriminación. La justicia, por su parte, exige cuestionar estructuras de exclusión y trabajo por oportunidades equitativas para todos. Inspirado por César Vallejo, cuya obra denuncia la injusticia y la deshumanización, asumimos el compromiso de ser agentes de cambio, contribuyendo desde la educación a una sociedad más justa y solidaria. En poemas como Los Heraldos Negros, Masa o La Cena Miserable, Vallejo retrata el sufrimiento de los humildes, la soledad del obrero, la indiferencia del poder, la hija que no vale lo mismo que un hijo, el trabajador que no puede opinar. Todos viven bajo jerarquías injustas.
En los heraldos negros, con su célebre verso, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el del odio de Dios. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros del bárbaro Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. En este poema, como en el cuento, el sufrimiento es invisible, ni la mujer ni el trabajador puede reclamar. Solo reciben los golpes de una estructura que no los escucha. En el poder la masa, entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado. Incorpórese lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Porque aunque en el futuro que pinta Vallejo sea duro, también cree en la unión, en el cambio, en la vida que se levanta cuando todos nos unimos. Su poesía no solo denuncia, también despierta. En el poema Miserable, he almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre, que en el fascitol del pecho me lea salmos, mientras comes, hijo mío. En este poema expresa el abandono del humilde. Como en el cuento, hay una profunda soledad. El patrón come con poder, el pobre en silencio y sin afecto. La injusticia empieza en la mesa y se prolonga en la vida. Bueno, y para concluir, a través de este análisis del cuento Viaje alrededor del porvenir, de nuestro gran autor César Vallejo, hemos comprendido cómo la literatura puede convertirse en una poderosa herramienta para visibilizar realidades que muchas veces permanecen ocultas. Vallejo, con una visión adelantada hacia su tiempo, nos habla de estructuras de poder injustas, del dolor de los más vulnerables y de la urgencia de construir un mundo más humano. Su obra no solamente nos muestra las desigualdades, sino que también interpela como sociedad y como individuos. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esa realidad? Seguimos permitiendo que existan estas jerarquías que deshumanizan, que discriminan, que excluyen. Relacionar esta obra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS 10 y 16, nos permiten entender que la literatura también forma parte del cambio social. El autor nos llama hacia la empatía, a la acción y sobre todo al compromiso con la justicia y la igualdad. Como jóvenes, como estudiantes, como universitarios y futuros profesionales del país, tenemos esta gran responsabilidad de transformar nuestra sociedad. No solo nos basta con indignarse, también es necesario actuar desde donde estemos, desde cualquier lugar, para empezar a cerrar estas brechas, para respetar la dignidad de cada ser humano, para construir una sociedad en la que nadie se quede atrás. Por cómo lo muestra la obra, el futuro no está escrito, depende de nuestras decisiones. Y el porvenir, el que él soñó, aunque oscuro, pueda convertirse en esperanza si somos capaces de reconocer nuestras fallas y actuar con conciencia. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este recorrido ético y humano, pero a su vez literario. Sigamos reflexionando, sigamos cuestionándonos, pero sobre todo sigamos construyendo. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje alrededor del porvenir. Muchas gracias.